Muy buenas noches para todos nuestros amigos que como cada 8 días nos acompañan en toda Latinoamérica y en algunos lugares del planeta. Hoy vamos nuevamente a tener un espacio de conocimiento con todos ustedes donde vamos a hablar acerca de la voluntad, identidad de espíritu. Bienvenidos. Vamos a hablar de la voluntad como lo que nosotros normalmente la conocemos hasta hoy, ¿no? Como esa voluntad de la que se habla en lo cotidiano, hacemos referencia a ella de muchas formas, como algo que sí, que está inherente al ser humano, pero con un gran desconocimiento de ella. Vamos a aprender de ella como ley. Entonces, decimos que la voluntad es la capacidad de las personas para establecer objetivos y luchar por ellos, ¿no? Es lo que normalmente nosotros vivimos siempre. Y cómo alcanzar esos objetivos o esos planes que nos hacemos. Así como también para ordenar y decidir acerca de nuestra conducta cuando tenemos problemas en nuestro comportamiento, cuando adquirimos vicios, entonces siempre pensamos en la voluntad. Es una facultad de orden superior que se considera un punto de ejercicio de la libertad de acción. O sea que también es se puede conocer como esa facultad de un orden superior, de algo que viene de lo alto, pero simplemente se tiene esa expresión allí porque hasta ahora el hombre no ha conocido cómo es esa voluntad como una ley que viene de lo alto. Esa voluntad es la capacidad del ser humano de autodeterminación, de llevar a cabo aquello que la inteligencia le presenta como bien. O sea que cuando hablamos de la inteligencia que le presenta algo como bien al hombre, es aquello que el hombre en su interno, en su corazón, sabe que está bien hecho y que gracias a esa voluntad y a esa capacidad de determinación que tiene, puede ponerla en acción y obtener logros. También es muy corriente escuchar hablar acerca de la fuerza de voluntad. Hacemos más referencia a la fuerza de voluntad, esas dos palabras acompañadas, que a la voluntad sola. Entonces se dice que es la capacidad de esfuerzo que tenemos todos los seres humanos para llevar a cabo un plan de acción y cumplir con un propósito que nos hayamos fijado, con una meta que nos hayamos fijado. Entonces todos los seres humanos tenemos esa capacidad de accionar, unos en una medida mayor que otros, y es allí donde se hace esa diferencia de cómo conocemos esta voluntad como ley. La libertad que nos regala la fuerza de voluntad nos permite deshacernos de esas pequeñas distracciones, obstáculos, como por ejemplo vicios, malas costumbres, malos comportamientos que se interponen en nuestro desarrollo o en nuestro crecimiento interior, porque siempre sentimos que hay cosas que están dentro de nosotros que nos molestan y que es necesario dejar a un lado, y es allí cuando hacemos uso ponemos en acción la voluntad y hablamos de esa fuerza de voluntad. Un niño con fuerza de voluntad es alguien que es capaz de elegir su propio camino, un niño que se forma conociendo de la voluntad como ley, es un niño que crece dentro de esa inteligencia y es capaz de tomar decisiones por sí mismo y equivocarse lo menos posible. Entonces esa fuerza de voluntad es algo que está dentro de cada hombre y es esa voluntad puesta en acción. Y es acompañada de muchas herramientas, como vamos a ver a continuación. Esa voluntad tiene varias características y dice que se encuentra estrechamente relacionada con la libertad y con el deseo. Si hacemos un recorderis un poco del conocimiento que se entregó acerca de los 3 cuerpos del hombre, recordaremos que el deseo lo explicamos como una sustancia o una ley perteneciente al cuerpo del espíritu. Y es ese deseo que tiene que ver con todo lo divino, con el desarrollo espiritual del hombre, que el hombre lo que realmente desea sea todo lo que vaya en su avance, en su ascenso, y no ese deseo que está sujeto a conseguir cosas materiales de todo lo que este mundo ofrece.
Dice que para que exista la voluntad, el individuo debe tener plena conciencia de lo que hace. O sea que es muy importante aprender de la conciencia también, de que esa voluntad como ley va ligada a esa gran conciencia creadora, a esa gran conciencia donde también se generó todo lo que, y está contenido todo lo que está creado. Entonces es muy importante conocer esa conciencia como ley, no la conciencia que el hombre conoce hasta el momento, sino lo que verdaderamente es esa conciencia que viene desde la preexistencia, desde mucho tiempo atrás. Se dice que también que dentro de esas características de la voluntad, dice que la voluntad va de la mano del albedrío, que también nos lleva a comprender desde aquí que la voluntad como ley pues tiene un cimiento profundo, porque si vamos también nuevamente a los tres cuerpos del hombre, ese albedrío pertenece al cuerpo del alma, es la tercera ley o sustancia del cuerpo del alma, y es allí donde está contenido ese albedrío, y es esa misma libertad que va de la mano con la voluntad. En la voluntad pueden llegar a intervenir algunos elementos como la inteligencia y la experiencia previa, la experiencia adquirida. Esa inteligencia que va adquiriendo el hombre cuando desde niño se forja dentro de un conocimiento y dentro de una aplicación de esa voluntad como ley. Los actos voluntarios se encuentran compuestos de tres momentos importantes, que son la acción o los actos que realizamos, la ejecución, o sea, cómo se llevan a cabo esos actos, y la responsabilidad de ellos. Entonces son tres momentos que se presentan cuando ponemos en acción la voluntad. Y es muy importante saber que la voluntad la aplicamos como ley para el beneficio del hombre, para su ascenso. No equivocadamente, como me encontré por ahí en algún texto que habla de una voluntad que no quiero ni nombrarla, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que el hombre tiene que encarnar como ley. Porque una cosa es poner en acción esa voluntad divina, esa voluntad que viene de lo alto, y otra cosa es el capricho del hombre en su comportamiento, en aplicar o decir, porque muchas veces se escucha que las personas dicen, es que yo hago mi santa voluntad, pero resulta que esa santa voluntad, entre comillas, está cargada de error, de equivocación, de vicio. Entonces todo eso no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad como ley del Padre Eterno. El principal fin de la voluntad se encuentra ligado a la inteligencia que nos permite tomar decisiones correctas. Vamos aprendiendo también a preguntarnos de qué inteligencia se trata, ¿no? Porque el hombre también habla de inteligencia, pero a través de un intelecto, de conocimientos que adquiere, pero muchas veces se encuentra uno personas con un intelecto impresionante, pero de inteligencia para vivir, para tomar decisiones, para actuar de forma correcta, nada de nada, no hay ningún tipo de inteligencia en ese aspecto. Entonces, ¿a qué inteligencia nos remitimos? A esa inteligencia espiritual, a esa inteligencia superior, que es la que va de la mano de la voluntad para que el hombre pueda tomar decisiones correctas y corregir, cambiar, mutar muchas circunstancias y muchos aspectos de su vida gracias a estas leyes. Hablemos de tipos de voluntad. Entonces, hablamos o conocemos, siempre hemos escuchado de la voluntad divina, ¿no? La voluntad que viene de lo alto, la voluntad del Padre, la voluntad que se manifestó en la creación. Y la voluntad humana, que es la que equivocadamente el hombre ha venido ejerciendo como voluntad, pero simplemente se remite más como a caprichos, como a ejercer un derecho, pero sin tener en cuenta bajo qué circunstancias se ejerce esa voluntad, que conociéndola como ley nos cambia absolutamente la concepción de ella y la ejecución de ella misma, para poderla poner al servicio del hombre en pro del ascenso que éste necesita y busca. Para conocer de la voluntad hay que conocerla. Hay que ir al conocimiento de la ley, y vamos a hacer referencia a la preexistencia, donde
no había vacío, sino ausencia de creación. Y como desde ese tiempo, de esa ausencia de creación, todo estaba contenido ya en esa preexistencia, digamos de alguna manera que se manifestaba esa voluntad, porque todo estaba contenido allí, esperando simplemente de alguna manera el detonante para que se diera inicio a la creación de todo lo que estaba contenido en esa preexistencia. Voy a compartirles un video del Niño Nuevo donde nos hace un recorrido por ese principio, ¿no? Ay, carachas. Un minutico. Entonces, volviendo a ese principio, deben saber que en el Verbo, antes de que todo existiera, el Verbo, un ser viviente, una fuerza, pero inmanifestada como creación, es luz invisible que ningún ojo puede ver, antes de la existencia de cualquier sol que alumbrara la masa del universo, era el Verbo. Al principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Lo que significa eso es que incluso antes de que Dios existiera como Padre eterno, el Verbo ya era como un Dios, pero invisible, imperecedero, eterno, en el cual se contenía toda la vida que sería creada después. Es que ahí lo dice Juan, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que pasa es que antes de que los hombres existieran, el Verbo ya los contenía por dentro, y ahí por eso es que está la vida de todos los que inmanifestados preexistíamos en ese vientre invisible de luz, en esa energía inconmensurable de pensamiento de creación. Toda la vida, recuerden, si el árbol todavía no existe, no significa que no vaya a existir nunca, puesto que la semilla sí existe y ésta lo contiene. Entonces piensen en el Verbo como esa semilla que lo contiene todo, aunque todavía no haya sido creado. De ese Verbo salió el Padre eterno, que se creó de sí mismo. De ese Verbo salió el Santo Espíritu, o Bárbelo, o Barbelón, que así lo llamó Jesús en los evangelios apócrifos, que no es otra cosa que la fuerza femenina del Padre eterno, que unido a ella pudo crear, y nació el vástago, una luz tan poderosa como estas dos, padre y madre, solo que más pequeña, hasta que creció y creció, y se convirtió en el ser más poderoso del universo, por contener al Padre y a la Madre completos dentro de sí mismo. A todo el corazón del Padre eterno y toda la vida que sería creada, a todo el vientre y mente de la Madre, que es el Santo Espíritu, y toda la creación que dentro de ella también existía. Esto de lo que les estoy hablando se llamó Cristo. Por lo tanto, deben saber todos ustedes que Cristo es diferente a Jesús. Es antes de Jesús. Lo que sucedió es que Jesús vino y lo mostró perfecto. Recuerden que Juan explicó que el Verbo se hizo carne, pues ese Cristo es el Verbo. Se hizo carne cuando tomó forma de hombre y vino a la tierra, naciendo de María. Jesús es el hombre que manifestó al Cristo, puro y exacto al 100%, para que el hombre terrestre viera cómo es un hombre universal. Pero el Cristo es mucho antes de Jesús, de la tierra, de la humanidad terrestre, de los soles, de las galaxias y del universo, puesto que cuando Él nació, nada de esto todavía había sido creado. Él fue el primero. Así que comenzó la creación y lo primero que hizo fue al hombre. No hizo planetas, no hizo galaxias, fue al hombre. Porque el hombre es la razón de ser de los planetas y las galaxias. Lo primero que hizo el Cristo fue el hombre, con esta cualidad, que todo lo que saliera del Cristo era equivalente a salir del Padre eterno y del Santo Espíritu.
y que todo lo que saliera del Cristo, como hombres, como humanidades, debía tener la misma dote del Cristo. Es decir, que creó al hombre con la cualidad o la virtud de poder llevarlo por dentro al Cristo en su corazón, donde quiera que Él morase, donde quiera que existiese, en cualquier mundo, en la distancia del infinito del universo. El Cristo que lo creó viviría dentro de ese hombre, como ser. Entonces, miramos y escuchamos este video donde se nos hace ese recorrido desde esa preexistencia donde estaba contenido toda la creación, desde ese verbo que ya existía en esa preexistencia y donde se le dio origen absolutamente a todo, donde se facultó el Padre, se dio nacimiento al Santo Espíritu, a ese vástago, a ese Cristo, que fue el promotor, el creador de todas estas humanidades y del hombre mismo que habita este planeta el día de hoy. Porque por el hombre y para el hombre se han hecho todas las cosas y es importante traer a colación toda esta parte del conocimiento porque desde aquí podemos ver cómo se empieza a manifestar esa voluntad creadora. Porque si razonamos un poco y reflexionamos, vemos que de allá empezó a generarse una acción, un movimiento. Y sabemos que esa voluntad tiene esos elementos, ¿cierto? Hubo una obra, un movimiento, una responsabilidad de todo lo que se empezó a manifestar como creación, de todo lo que empezó a existir gracias a esa voluntad creadora. Entonces es desde allá, desde donde viene esa ley, que hoy el hombre empieza a conocerla como tal, para cambiar la dimensión de su pensamiento y traerla a sus vidas como una herramienta que permite sencillamente es el ascenso del hombre en su espíritu como tal. Entonces es importantísimo, gracias al conocimiento, hablamos mucho de ello, de poder acceder a toda esta información, al conocimiento de todas estas leyes que son de una aplicación viva y que realmente condicionan al hombre para que empiece a modificar muchos aspectos de su vida. Entonces esta voluntad creadora, pues basada totalmente en ese principio que es ese verbo creador, y es desde allí de donde se da origen absolutamente a todo y a la vida del hombre, ¿no? Porque la vida del hombre viene contenida desde ese verbo en esa luz, ¿no? Se dice que esa luz que viene desde ese verbo era la vida de los hombres y de los hombres de este planeta. Gracias a la ejecución, a la acción de esa voluntad creadora. Entonces, a través de los días de creación, que son ese plan del anciano de días, vamos a conocer desde qué momento se le entrega esa voluntad al hombre de este planeta. Y a través de ese plan de esos 7 días de creación, las leyes que están dirigidas hacia el hombre. Entonces, en el principio de los 7 días creadores, el hombre terrestre se le dieron 3 grandes facultades inteligentes. Ténganlo presente, 3 grandes facultades inteligentes que vamos a ir viéndolas una a una. Y una norma para que fuese guía de la vida hasta el 6.º día de luz, donde cambia su cuerpo por espíritu y su espíritu por luz, según la plataforma de ascenso del primer día de vida inicial, ¿no? Porque esas 3 facultades inteligentes, vamos a verlas ahora, y esa norma que son los días de creación, donde el hombre hace ese caminar para lograr el ascenso del espíritu y conectarse con ese origen de donde él proviene. Entonces, en el primer impulso del primer día de creación, es el primer impulso primario del intelecto y del espíritu.
Entonces ahí ya aparece una de esas facultades inteligentes, el intelecto. El segundo impulso es el primer pensamiento del intelecto y el espíritu. El tercer impulso es el primer pensamiento de la razón. Aparece esa segunda facultad inteligente. El cuarto impulso es el primer ejercicio del intelecto y fuerza del espíritu. El quinto impulso, el primer impulso de la razón. Aparece la tercera facultad inteligente que se le entrega al hombre. La segunda, perdón. En el sexto impulso, el primer pensamiento de la voluntad y actividad de la voluntad. Esa es la tercera facultad inteligente. Y el séptimo impulso es la razón condicionada como guía de la vida. Entonces, si observamos los impulsos motores de este primer día de creación, vemos que en el sexto impulso aparece la voluntad como ley que se le entrega al hombre, que en ese día inicial, porque él es sembrado acá como una semilla, con un hombre que no contiene espíritu, que no contiene razón, que no contiene intelecto, pero que se le entregan esas herramientas para que él empiece su proceso de ascenso, y eso se da en este primer día de creación. Y es en ese sexto impulso donde se entrega esa gran ley que es la voluntad. Entonces, por el impulso, entonces el intelecto, la razón y la voluntad forjan ese espíritu del hombre humano dentro de ese gran espíritu de la creación, que será la vida continuada y eterna. Porque se le entregan estas herramientas en este primer día, porque allí empieza ese camino de ascenso en el espíritu que lo llevará a ese punto donde se conecta con su origen, con la luz de donde proviene, con el Padre Eterno. Pero sin estas herramientas hubiese sido imposible, y vamos a comprender por qué. Entonces esa gran facultad que es el intelecto, dice que es el patrón que acciona el pensamiento de todas las cosas, porque todas ellas tienen una forma de pensamiento que en el hombre universal se muestra y actúa como función creadora y protectora de esta ley. Y en el terrestre es su aprendizaje para su óptimo desarrollo espiritual. O sea que este intelecto ya formado en los hombres universales, pues sencillamente nos muestra ya en ellos una función creadora. Pero este intelecto que el hombre obtiene en estos días de creación es simplemente el aprendizaje para poder conformar su espíritu, ¿no? Para poder tener un óptimo desarrollo del espíritu. Gracias a ese intelecto de espíritu que contiene, definir cómo conforma su espíritu, que lo conforme en luz para su desarrollo óptimo. Entonces esa gran facultad que es el intelecto, pues nos podemos dar cuenta que es importantísima y que se diferencia mucho de ese intelecto que maneja el mundo hoy en día, que consiste solamente en acumular y acumular información que no lleva a ninguna parte. Entra la razón como la segunda facultad, y es la potencia producida por el uso del intelecto. Es la suma de cada memoria que va recibiendo el espíritu del hombre, gracias a ese intelecto que va desarrollando. Porque esa es la condición del espíritu, ir almacenando, ¿no? Ir guardando memorias, acumular y guardar las memorias que se suceden en el intelecto. Y esto condiciona la formación de la razón. O sea que es importante, sin el intelecto, sin lo que el hombre va aprendiendo y lo que va acumulando como memorias, es imposible que aparezca la razón. Entonces, una vez que está el intelecto, ya empieza a conformarse la razón y el hombre empieza a hacer uso de ella, asociando todas esas memorias que va guardando. Y porque esa razón, que es la cualidad de su expresión como individualidad en el hombre terrestre. Entonces esa razón la va conformando el hombre y es individual, claro, porque cada espíritu es individual y cada uno lo va conformando de acuerdo a sus vivencias y a las memorias que graba. Aparece la tercera facultad inteligente, que es de la que estamos hablando, nuestro tema central, que es la voluntad. Y dice que solo aparece cuando el espíritu tiene identidad y el intelecto usa la razón para encauzar su aprendizaje o memoria dentro del espíritu.
separando por identidad cuanto le pertenece de gran valor para su comprensión en los impulsos y los días ascendentes. O sea que una vez que aparece esa voluntad, ya el hombre tiene una identidad, ya tiene un intelecto, tiene una razón y con esas herramientas que van de la mano, ya puede poner en acción esa voluntad como ley. Y que es lo que le va a permitir un avance de gran valor gracias a la comprensión que va teniendo de esos días de creación que le fueron entregados como camino de ascenso, en esos impulsos y esos días de creación. Y gracias a este intelecto, a la razón y a esta voluntad, está el espíritu, ¿no? Que no es el concepto de espíritu que maneja el hombre terrestre como un aspecto religioso o como algo que tiene que ver con brujería, con ocultismo, con tantas aplicaciones equivocadas que se le da al espíritu. El que aquí se forma es el espíritu que va por las calles, o sea, camina en cada hombre, por los campos y veredas en el hombre de este planeta, porque el hombre cuando reconoce que es espíritu, pues dimensiona su ser de otra manera y comprende que sí, que el planeta está lleno de espíritus que van caminando por él, porque el espíritu está dentro del hombre y se conforma dentro del hombre. El que tiene y usa ese cuerpo de niño o anciano, de mujer o varón, la esencia del pensamiento y obrar de un individuo durante muchas encarnaciones, pues el espíritu es cual disco duro o una memoria de un computador que carga el alma de todos los programas y crónicas que en tal máquina se escriben, porque es así, es en el espíritu donde el hombre ha venido grabando memorias desde ese día inicial, desde ese día primario, donde llega él sin ninguna memoria grabada, llega sin espíritu, sin intelecto, sin nada de lo que hemos venido contemplando, y es a través de esas memorias que empieza a grabar en ese espíritu como lo va conformando. Y ya hemos aprendido que el hombre es el que toma la decisión con la puesta en acción de la voluntad como ley de cómo lo conforma, si lo conforma en luz o qué hace con él. El espíritu del hombre hace esto con condiciones más resaltantes, pues tiene conciencia de quién es y por esto palpa, piensa, siente, saborea y huele. Y esto se llama identidad, cuanto él hace y cuanto él aprende. O sea que cuando el hombre es consciente de cómo está conformando su espíritu, con el conocimiento del origen que trae, con la aplicación de las leyes que se le entregan, pues sencillamente el hombre va conformando un espíritu con identidad, que se identifica con el origen de luz que trae. El espíritu es la identidad de un hombre hecha luz, con un yo, con su propio nombre del soy, cada vez que encarna. Porque cada vez que nosotros encarnamos, tenemos un nombre y nosotros respondemos a ese nombre. Yo soy Leonor y cualquiera, Héctor dice yo soy Héctor, y siempre está presente allí esa expresión que nos da esa identidad como hombres que caminamos aquí, reconociendo que tenemos una identidad divina, ¿no? Que viene de la preexistencia. ¿Qué sucede cuando el impulso acciona la voluntad? Ya hemos comprendido que esos días creadores están compuestos por esos impulsos motores, ¿no? Y que esos días creadores son esos pasos gestores gigantes que el hombre va dando a través de cómo va conformando su espíritu. Entonces esos impulsos, ¿qué sucede cuando el impulso acciona la voluntad? Dice que el espíritu del hombre asciende en tres matrices, que ya las contemplamos, se encamina hacia la luz, pues la voluntad como inteligencia de los grandes creadores universales, porque eso es ella, ¿no? Esa es la inteligencia máxima de los grandes creadores universales. Miremos la creación, los universos, las galaxias, de qué voluntad se requiere para poder llegar
a generar una creación tan perfecta. Es más poderosa que el mismo intelecto y la razón. O sea, una vez que esa voluntad se pone en acción, es más poderosa que esas otras dos facultades. Conocidas en el hombre de este planeta, el uso de la voluntad implica pensamiento, razón y sentidos. Y con estas emociones, por lo tanto, la voluntad es una fuerza de la sabiduría, que al usarla determina la conciencia del hombre. Cuando el hombre se va haciendo consciente de lo que es la voluntad como ley, pues sencillamente su conciencia se va tomando una forma, va tomando un sentido, unido a la comprensión de lo que es esa gran conciencia creadora, y que la conciencia del hombre debe ir desatada realmente a ese modelo de conciencia creadora para poderla contener y poderla comprender. Un estrecho vínculo entre la voluntad y la libertad, ¿no? Y en estas leyes de ascenso está contenida la libertad de los terrestres. Por lo tanto, cualquier hombre de esta humanidad a la que le escribo está sujeto a ellas. Y sin las mismas no puede hablar, ni vivir, ni practicar ninguna libertad como él pretende. O sea que sin el conocimiento de estas leyes, sencillamente, sin la aplicación de esta ley de la voluntad, la vida del hombre se convierte en un caos, ¿no? Porque ya hemos hecho referencia a lo que el hombre manifiesta. Es que yo hago mi santa voluntad y esa voluntad está cargada sencillamente de error. Pero una vez que se conoce la voluntad como esta ley que forja el desarrollo espiritual y el ascenso del hombre, pues es una cosa muy distinta. Pues también la libertad es el libre albedrío, que ya lo vimos como esa ley del cuerpo-alma. Un derecho o condición del hombre dictado por los ancianos solares, que contempla el aprendizaje del hombre, es decir, el tiempo que él mismo se imponga para integrarse a la ley y que las leyes eternas respetan. Tiempo tomado por él si no rebasa los impulsos que tienen sus tiempos para el hombre, porque es un tiempo que toma el hombre para sí, pero si lo toma dentro del desconocimiento de los días de creación y dentro de esos impulsos motores que están hechos para que él se geste en su espíritu y logre ese ascenso, pues sencillamente si el hombre no lo comprende así pierde el tiempo, porque como todo tiene su tiempo, esos impulsos también lo tienen, y si el hombre no aprovecha ese tiempo que se le da para comprender y conocer acerca de ello, pues sencillamente quedará estancado, como sucederá con gran parte de la humanidad, que aún se encuentra en ese quinto impulso. Toda esta humanidad se encuentra en ese quinto impulso, y ya nosotros podemos ver lo que se manifiesta en ese quinto impulso de este segundo día de creación que vive la humanidad. Pero todos aquellos que acceden al conocimiento de la ley, a los conocimientos eternos, y que llegan a la comprensión de que estamos a las puertas de un tercer día de creación, gracias a este conocimiento dejamos atrás todo lo negativo y dañino que ese quinto impulso ha entregado, y podemos estar caminando en un sexto y un séptimo impulso que nos muestran ya otra dimensión. Lo alcanzado por el hombre aplicando la voluntad como ley. Se le entrega la ley de la voluntad en el sexto día del primer día de creación, como ya lo vimos, ¿no? Se le entrega el intelecto, la razón y la voluntad. Herramientas y esa ley para que él pueda continuar ese camino en los siguientes días de creación. El primer día de creación inicial, el segundo día de la razón, el tercer día de la inteligencia, el cuarto día de la vida real, el quinto día de la vida creacional, a donde caemos ahorita, ¿no? Porque resulta que desde el sexto impulso del primer día de creación, cuando se le entrega la voluntad del hombre, él en ese caminar está haciendo aplicación de ella. Y ese cuarto impulso nos dice que la voluntad, maestra condicionada para la vida en todas sus formas,
procesos y manifestaciones. O sea que en ese ascenso que el hombre lleva hasta ese quinto día de creación, en ese cuarto impulso debe manifestar ya esa voluntad como una maestra condicionada para la vida en todas sus formas. Eso es demasiado. En procesos y manifestaciones, o sea, ya el hombre está preparado para dar un paso mayor, y eso nos lo muestra el séptimo impulso de ese quinto día, que dice que ya el hombre ha llegado a la cognición de la paz espiritual, el amor universal y la armonía creacional. Ya tiene la cognición. Y vamos al sexto día de la vida espiritual, porque ese es ese paso gestor, el sexto día de la vida espiritual, y en ese primer impulso ya tiene la realización del conocimiento de la paz, que es muy diferente decir con cognición a realización. Ya tiene la realización de la paz espiritual, el amor universal y el arma creacional. O sea que el hombre ya con su voluntad ha tenido unos logros gigantescos y ya tiene un conocimiento profundo de lo que son estas tres leyes en las que se facultó el Padre Eterno. Y en ese cuarto impulso del sexto día de la vida espiritual se da la desencarnación del espíritu de su matriz orgánica. Los dones del espíritu, las potestades y la gran ley son ahora conocimiento del hombre. Hasta aquí se conoce al hombre como hombre. O sea que ha dado un paso gigantesco, y es en el quinto impulso que nos dice que la primera existencia espiritual, pura sin cuerpo, se da inicio al que es y se olvida al que era. O sea que ya hasta aquí llega el hombre con cuerpo físico y ya es espíritu, ya es energía, donde ya entra a una etapa de creador, gracias a la realización, al conocimiento de esas tres leyes con las cuales se gestó el Padre, y todas las leyes, entre ellas la voluntad, que ha sido fundamental para que el hombre haya podido llegar a hacer una realidad este proceso en los días creadores. Vamos a mostrar unas citas bíblicas donde se manifiesta la importancia de esa voluntad divina, ¿no? Porque de ella también tenemos que aprender mucho, y hay mucho conocimiento dentro de la enseñanza de Jesús que nos dice cómo se ejecuta, cómo el hombre debe ejecutar en él esa voluntad divina, porque realmente la voluntad que el hombre ejerce debe estar ligada y tomar como modelo esa voluntad divina, porque es que no es de otra manera, siendo una ley que viene de lo alto, que viene de lo eterno, y que se manifestó de mil formas para dar origen a toda la creación. Pues sencillamente es el modelo de voluntad del cual el hombre debe aprender como ley. Entonces dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, el que está ligado siempre, pensando y sintiendo que la voluntad que acciona está unida a la voluntad divina que se manifiesta de muchísimas formas, pues ese es el que permanece para siempre. Esa está en Primera de Juan 2:17. Otra cita es, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Primera de Juan 2:17, claro, porque es de esa voluntad, de esa ley que se viene accionando desde esa misma preexistencia, y desde que el hombre desde que el Padre se faculta como Padre. Entonces es esa voluntad la que el hombre debe accionar, la que el hombre debe ejecutar en su vida diaria, en todo lo que le toca aprender, decidir, es modelada por esa voluntad divina del Padre, es decir, sentir y pensar cómo funciona esa voluntad desde allá, desde lo alto, y cómo la aplico en mi vida para que sea en pro de ese ascenso y de ese crecimiento. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué tenemos que pedir? O sea, ya hablamos de lo que es el deseo como una de las características de la voluntad, pero el deseo del espíritu, ¿no? El deseo como ley del espíritu, que no tiene nada que ver con todo lo que el hombre desea en este plano, que es materia y materia. Todo lo que el hombre debe desear y debe pedir debe ser conforme
a la voluntad del Padre. Vosotros pues orad de esta manera. Y esta es un fragmento de una oración que todos conocemos porque es imposible no conocerla. Y dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Claro, y es que hasta hace muy poco tiempo comprendemos eso de cómo es hacer la voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pues claro, conociendo el origen de la voluntad como ley de lo alto, como ley divina, pues el hombre, ¿qué tiene que hacer? Vivir de acuerdo a esa voluntad que ya conoce como ley y que ya debe aprender cómo ejecutarla y accionarla dentro de sí mismo de acuerdo a ese modelo de voluntad creadora que es la que se le entrega al hombre también. No es un capricho, no es cualquier aplicativo significativo para que él lo ejerza y se dé el lujo de decir yo hago mi santa voluntad y en nombre de eso la vida de las personas se convierta en un desorden, en un caos, en algo que no lleva al hombre a ninguna parte. Ahí acompañamos aquí esta reflexión con un código de la lógica, el código número 27 que habla de destellos de luz. Y dice así, os advierto a no ir a la búsqueda de la lejana sabiduría, que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Se te dieron en tu amanecer mágico las llaves que irán abriendo, o sea, leyes, uno a uno los pasajes misteriosos de la vida y tu vida. Tenedlo muy en cuenta. Aplicar las leyes, aplicar la ley de la voluntad, es lo que nos permite son esas llaves mágicas que nos permiten ir a ese amanecer mágico, ¿no? Y a conocer todo eso que se nos ha enseñado como misterios en la vida y que realmente no existen. Y es un llamado para que sí, para que lo tengamos en cuenta y lo pongamos en práctica. Y después de hablar de toda esta ley, desde su origen, de cómo se manifiesta a través de los días de creación, cómo el hombre ha hecho uso de ella, pues venimos a este tiempo donde se entrega un conocimiento que también viene de lo alto, que son las leyes de creación, ¿no? Y que esa cuarta ley, que habla de la ley de la comprensión voluntad, cuarta ley del ascenso espiritual, entonces nos dice que al trascender cada uno de los pasos que exige el cumplimiento de las tres leyes anteriores, las tres leyes anteriores son cuerpo luminoso, mente sensata y emociones libertarias. Son las tres leyes que preceden a esta cuarta ley de la comprensión voluntad, alternando cada una de ellas en la vida cotidiana del hombre. Tenemos entonces como respuesta el acto de la comprensión, que es una sustancia de vivencia con inteligencia en síntesis de voluntad creadora. O sea que es una sustancia de convivencia con inteligencia en síntesis de voluntad creadora. O sea que esa voluntad que se nos da, que se nos entrega como ley, acompañada de la comprensión, está ligada a esa voluntad creadora. El hombre no puede vivirla desunida de ella porque entonces ya deja de ser voluntad. Ya se convierte en un capricho, en vicio y en tantas manifestaciones que no tienen nada que ver con el ascenso espiritual del hombre. Así, ya la comprensión actúa como un resorte impulsivo de la voluntad y se detienen los ataques de las sensaciones del cuerpo. Por eso es tan importante conocer la ley del cuerpo luminoso, ¿no? Porque una vez que comprendemos todo ese proceso de estas leyes del ascenso, pues comprendemos eso de que se detienen los ataques de las sensaciones del cuerpo. Si el cuerpo es luminoso, si el cuerpo lo ha limpiado, poniendo en acción esa voluntad como ley, pues la verdad es que soy yo quien determino cuándo se detienen todos esos ataques. Cuando limpio mi cuerpo, cuando limpio mi mente, ya es una mente sensata, sin pensamientos impuros, y cuando controlo también el tema de las emociones que nos dañan. La comprensión y la voluntad son en ese momento
la herramienta de la inteligencia superior. Se nos habla mucho de la inteligencia superior y es esa inteligencia del espíritu que se va adquiriendo gracias a la aplicación de todo este conocimiento y todas estas leyes. Y vamos a leer algo acerca de la voluntad del Padre, ¿no? Un fragmento de la primera revelación mutante de Pedro. Y dice, el Salvador dijo, gobernarán sobre los pequeños por un tiempo para ellos determinado en proporción a su error. O sea que es el hombre el que determina hasta dónde gobernarán dentro de sí todo ese error y toda esa equivocación que ha guardado en su interior. Es el hombre el que lo determina gracias a esa voluntad. Y después de que se complete el error, se renovará el efecto que nunca envejece, el del pensamiento inmortal, y resucitados gobernarán sobre quienes los gobernaron a ellos. Y la mutación arrancará la raíz de su error, y la expondrá a la vergüenza, y se revelará la desvergüenza que tuvo ella sobre sí. Y resultará que estos del efecto serán inmutables. Oh Pedro, ea pues, cumplamos la voluntad del Padre incorruptible. He aquí pues, que vendrán los que traen el juicio sobre aquellos, y quedarán expuestos a la vergüenza. Pero en cuanto a mí, no podrán tocarme. Pero tú, oh Pedro, estarás en medio de ellos. No temáis a causa de su cobardía. Su mente se encerrará, pues el invisible se les opondrá. Entonces es un fragmento que habla mucho de la voluntad del Padre y que es lo que desea que suceda con el hombre, ¿no? Que el hombre aprenda a vivir la voluntad como ley, pero conociendo de cómo se manifiesta y cómo se manifestó esa voluntad del Padre Eterno, porque tienen que ir de la mano, unidas, para hacer de ella una realidad y que realmente sirva como ese resorte y como esa ley que va a permitir el ascenso y el retorno del hombre a su origen, a la luz. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llega este compartir. Nuevamente, pues, gracias a todos aquellos que dispusieron de su tiempo para acompañarnos una vez más como cada 8 días. Saben de antemano que están cordialmente invitados y que quedan abiertos todos nuestros medios para cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, será bienvenida. Un abrazo de corazón y hasta una próxima ocasión. Para la tierra, el remanente de América del Sur. Semillas sin transgénicos, las mejores flores con los mejores colores. Colores del arco iris, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Hoy la matria ya empezó a dar a luz los hombres de conciencia azul. Hijos del dorado amanecer con los conocimientos del tiempo, preexistente amor, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia.
la nueva humanidad de conciencia, donde jugarán los niños de la nueva humanidad.